¿Qué tal? Buenos días. Los últimos casos de probidad. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Magistrado González, bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Es un gusto estar aquí. Bueno, mucho movimiento en los últimos días en nuestro país. Magistrado González, tengo entendido que entre los últimos casos enviados a probidad se encuentra el del expresidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón. Así es, Carlos. Ese caso completa ya una docena de casos que se han trabajado todo el año 2016 por la Corte Suprema de Justicia. Había quedado pendiente en diciembre, se agendó la última semana del año en que, pues, por razón de vacación de algunos propietarios no había varios suplentes y no se había estudiado, no habían tenido tiempo para prepararlo. Y bueno, de los propietarios había algunas dudas que se querían aclarar. Al final se ha agendado la semana antepasada y se resolvió. Con la mayoría mínima requerida por la ley, enviarlo a juicio de enriquecimiento ilícito ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. Este caso es uno de los que se han ido viendo. Sabe usted, Carlos, que ha habido por lo menos tres vías para que Probidad conozca de los casos. Hay personas que han ido al Instituto de Acceso a la Información, después que solicitaron las auditorías realizadas a las declaraciones de probidad, de toma de posesión y de cese de funciones de varios funcionarios, y estoy hablando de los últimos presidentes de la República, Flores, Saca y Funes, por ejemplo. Miembros de FUNDE, ALAC, fueron al Instituto de Acceso. El Instituto de Acceso preguntó, a finales de 2015, si se tenían hechas esas declaraciones, esas auditorías. Se dijo que no estaban hechas, bueno, se completaron. Y otra vía por la cual se ha ido es denuncias directamente a la Corte. Y otros casos que por los mismos análisis que se han hecho de investigaciones periodísticas, con el criterio de notoriedad que definimos en acuerdo de Corte Plena, bueno, se han definido tres vías para que los casos sean conocidos. El último que se conoció fue el del expresidente de la Corte, García Calderón, y como digo, hemos completado en el año una docena ya de casos que se han resuelto. Estamos hablando incluso de los tres expresidentes últimos de la República. Magistrado, usted entenderá que cuando usted señala que notoriedad es uno de los criterios para evaluar un caso o no, mucha gente podrá ser un poco desconfiada y pensará que de repente detrás de esta notoriedad hay una motivación política. No, basta ver la lista de los 76 casos que al final se hizo pública, creo que también por ejercicio del derecho de acceso a la información. Si vamos al caso más antiguo, estamos hablando del expresidente Cristiani, el expresidente Calderón Sol. Estamos hablando de presidentes de autónomas, actuales y pasados, diputados, alcaldes de distintos colores políticos. Creo recordar que solo se ha resuelto respecto de un alcalde en este momento, que fue el alcalde de Olocuilta. Se ordenó juicio de enriquecimiento ilícito, que no es del partido en el gobierno. Y se están investigando funcionarios, magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, expresidentes de Arena, actuales funcionarios, etcétera. La lista de 76 casos que se hizo pública, porque circuló en redes sociales hace un par de semanas, se ve lo variado que es en términos de funcionarios de distintos colores políticos, de distintos órganos del Estado, de distintos municipios y autónomas. Y cuando hablamos de notoriedad, Carlos, el otro criterio era la antigüedad y el otro era la relevancia de la función. No es lo mismo un presidente de un órgano o un miembro de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia que un funcionario de nivel mucho más bajo.
Y cuando hablamos de la notoriedad estamos hablando de una interrelación que hasta ahora está demostrando ser muy interesante. Ya ve usted que no estoy hablando de los últimos años, sino que de décadas en el país se ha trabajado un periodismo investigativo que revela hallazgos a partir de investigaciones periodísticas, y esas no puede ser que la Corte cierre los ojos ante por lo menos indicios. La Constitución con muy buen criterio habla de indicios. La certeza sobre si existe o no enriquecimiento no lo determina en este caso la Corte, que para estos efectos no actúa como tribunal, sino como una entidad administrativa, se ha calificado a sí mismo, con un procedimiento administrativo. Y entonces, por eso yo invitaría a que veamos la lista de los 76 casos, de los cuales se han resuelto 12 o 15, para constatar la variedad que hay ahí de casos y las distintas vías por las cuales han llegado a probidad. Ahora, en el caso, por ejemplo, ya que lo señaló usted, para mucha gente en este país, uno de los casos, digamos, fundamentales que podría investigarse sería el del expresidente Cristiani, pero la razón es, o mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué se le está investigando? Se pidió al Instituto de Acceso que pidiera al oficial de información de la Corte, a la Corte, igual que había sucedido con los expresidentes Flores, Saca y Funes, si se había hecho la auditoría de sus declaraciones de probidad y se dijo no se han hecho. Bueno, pues se resolvió por parte del instituto que se hiciera. Eso fue a principios del año pasado, en un grupo donde venían también el actual presidente de la República, el actual vicepresidente, el actual alcalde de Santa Tecla, algunos presidentes del INDES, etc. Y se está ordenando no porque al inicio de la Corte haya encontrado algunos elementos, sino porque ha sido pedido por alguien al Instituto de Acceso. El Instituto pidió a la Corte, la Corte dijo: este es un caso de una disposición constitucional incumplida, el 240 de la Constitución. Entonces, bueno, el Instituto nos ha recordado que hemos incumplido una orden dada no por el Instituto, sino por la Constitución, y se está investigando. Igual que en el caso del expresidente Flores, que cuando se vino a resolver ya habían transcurrido los 10 años para juicio de enriquecimiento ilícito y los 15 años que es el plazo máximo de prescripción de la acción penal, con el expresidente Cristiani o el expresidente Calderón Sol podría resolverse en aplicación de la ley de extinción de dominio, que es una ley que no tiene plazo de prescripción y que tiene un efecto retroactivo. Entonces, insisto, ahí está la lista con todo lo variado que es de los casos que se están investigando. Se ha reforzado probidad para que esté en mejores condiciones de subir más casos en todo este año a Corte Plena, y esperamos que lo más grueso, lo más voluminoso de esa lista se logre depurar este año, Carlos. Ahora, magistrado González, en el caso del expresidente Cristiani, por ejemplo, cuando se habla de enriquecimiento ilícito, se señala algunas áreas específicas de su actividad empresarial por la cual se presume un enriquecimiento que va más allá de lo razonable. Eso es algo que tendría que determinarse en la investigación, y justamente la Constitución nos da muchos lineamientos. Toma usted como punto de partida la toma de posesión y el cese de funciones, pero desde el caso Funes Cartagena, la Corte investiga un poquito antes para ver cómo estaba su situación patrimonial cuando toma posesión, si era empresario, si era empleado, si tenía bienes que había heredado o que los tenía con su familia, etc. Y un poquito más, un tiempo después que cesa de sus funciones, para ver si inmediatamente que cesen sus funciones empieza a recibir unos depósitos en cuentas bancarias, unas remuneraciones o ingresos patrimoniales que no estén justificados por una pensión, por un salario o por los dividendos o utilidades que recibe de sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, eso es justamente lo que se tiene que determinar, y
en todos los casos que hasta ahora la Corte ha determinado juicio de enriquecimiento ilícito, se manda a una Cámara y se manda a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía la que determine, uno, posibles acciones penales, que en algunos casos ya lo vemos que se han ejercido, y además que determine la posible aplicación de la ley de la ley de extinción de dominio. En estos casos, por ejemplo, del expresidente Cristiani o el expresidente Calderón Sol, ¿ya la Fiscalía tomó alguna acción de carácter legal? No que yo sepa, pero sí se ha intentado en la segunda mitad del año pasado que esté informada desde antes la Fiscalía, desde las primeras investigaciones que hace la sección de probidad antes que haya una decisión de la Corte, y la razón es muy simple. La ley, que es de 1959, todavía vigente y es la que está sirviendo de base para las investigaciones de probidad de la Corte Suprema de Justicia, da un plazo de nada más 20 días, que tanto a la Fiscalía como a la Corte nos ha parecido que es muy corto. Entonces, desde agosto del año pasado, la Fiscalía está informándose, se le permite que vaya enterándose desde antes para que no sean solo esos 20 días, que es un tiempo clarísimamente muy corto. Entonces, no sé si la Fiscalía ya está haciendo las indagaciones, pero como digo, es uno de los casos. El expresidente Cristiani se hizo en sus funciones 94, estamos hablando de hace 23 años, y ahí tiene usted el universo de los casos que se están investigando. Ahora, otro caso también que a mucha gente le llamó la atención en su momento, a partir de publicaciones periodísticas, es de el expresidente Sigfrido Reyes, de la Asamblea Legislativa. Se está investigando, concluidos, digamos, el último grupo de casos de finales del año pasado. Para el primer trimestre o el primer cuatrimestre de este año hay un grupo de 4 o 5 casos que se están ya concluyendo para depurarse. Entre esos está el del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes. Él llegó a recusar a los magistrados Jaime y Blanco, diciendo que los había denunciado por actos arbitrarios en la Fiscalía, porque sin base legal, dice él y sus abogados, comenzaron a investigarlo en el último tercio del año 2015. Eso está todavía en conocimiento de Corte Plena, la posible recusación, pero como digo, es un caso que en probidad, en la sección de probidad, se están concluyendo. Si son 71 casos y se han resuelto 15, porque son 12 que se han mandado a juicio de enriquecimiento y 3 que se mandaron a archivo de un funcionario falleció, otros 2 casos, estamos hablando de casos menores, creo que era un juez y 2 alcaldes. Estamos hablando de 61 casos que están pendientes. Y este grupo que se está terminando de depurar, esperamos que en los siguientes 2 o 3 meses esté en condiciones la Corte para poder resolver lo pertinente. Está el magistrado Jaime de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional. Entonces, ahí ve usted la importancia, la relevancia de la función, insisto. En los debates que teníamos el año pasado, algunos decían, con el criterio cronológico, estoy hablando en la primera mitad del año pasado, con el criterio cronológico decían, son 10 años y hay miembros de consejos municipales del interior del país que están que concluyeron su mandato en el 1 de mayo de 2006. Hay que investigarlos para que no prescriba la acción de extinción de juicio de enriquecimiento ilícito, que son 10 años. Pero bueno, sí, está bien, un regidor de un consejo municipal de un municipio del interior del país. Pero el criterio de la relevancia de la función, estamos hablando de jefes de Estado, presidentes o miembros de los altos órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. La Corte juega con estos criterios, por supuesto la antigüedad, pero también la notoriedad y la relevancia de la función. Un expresidente del órgano legislativo, por supuesto que es un caso que encaja en el criterio de la relevancia de la función.
Ahora, en el caso del expresidente Reyes, ¿cuáles fueron las banderas rojas, digamos, que se levantaron para decir hay que investigarlo? En el último trimestre de 2015, la sección de probidad de la Corte comenzó a funcionar después que se quitó la reserva de las declaraciones de probidad. Dejó de entenderse reservada la declaración que presentaba cada uno de los funcionarios y el siguiente paso inevitable era empezar a hacer las auditorías. Y el presidente de la Corte, el actual presidente Pineda Navas, delegó a 2 magistrados de la Corte. Ahí están los acuerdos de presidencia firmados, no hay ninguna arbitrariedad, en el que designó en ese momento a 2 magistrados para que comenzaran a dirigir el trabajo de la sección de probidad. Y habían ya investigaciones periodísticas que determinaban, en el caso del expresidente Reyes, pues algunos manejos de transacciones con inmuebles, etcétera, y se comenzó a investigar en un grupo creo que eran 30 inicialmente. A principios del año pasado se formó ya una comisión de 5 miembros, que es la que ha estado supervisando el trabajo de probidad y es la que vigila el cumplimiento de la ley, de los procedimientos, hasta dejarlo ya depurado y presentarlo a Corte Plena. Es que la Corte determina indicios y eso es después de la investigación. Se hace el barrido que se le llama al sistema financiero pidiendo informes de cuentas bancarias, se piden informes a los registros del estado de la propiedad, de vehículos, incluso el estado familiar, a migración, etcétera, para hacer como un diagnóstico de la situación patrimonial, donde está clarísimamente comprometido el interés público en saber la situación patrimonial de un funcionario y este es de los casos que venían desde finales de 2015. Corte Plena, con las resoluciones de Instituto de Acceso, con denuncias que se han presentado y con los casos de notoriedad y relevancia de la función, se ha completado el universo. Y al final de cada una de las investigaciones se determina y se sube en las resoluciones, se da a conocer la resolución final de Corte Plena que determina los hallazgos. En este momento están concluyéndose las investigaciones, lo revisaremos en Corte Plena y los hallazgos que se encontraran y que darían lugar al juicio de enriquecimiento ilícito es lo que se enviaría a una Cámara y a la Fiscalía. Ahora, dentro de los casos, y avanzando siempre en este tema, magistrado González, el expresidente Saca actualmente está guardando prisión, pero algunos piensan que no solamente es el grupo que actualmente está detenido provisionalmente el que debería estar ahí. Pregunta, el ex hombre de confianza, el ex ministro de Seguridad, René Figueroa, ¿está también en esa lista a ser investigada? En probidad, en la investigación de probidad, no apareció ninguna relación. De hecho, aparecieron unas personas que inicialmente no estaban siendo parte de la investigación. Y con todo lo que se encontró, se mandó a la Fiscalía. Pero usted recordará, no tengo al detalle, pero eran 3.7 millones los que se encontró del patrimonio del expresidente Saca. A su secretario privado Charlé se le encontró aproximadamente 18 millones de incremento patrimonial no justificado y usted ve que la Fiscalía con su propia investigación, luego cuando presentó ya la acusación penal, está hablando de casi 250 millones de dólares. Entonces, en la investigación que hasta ahora nosotros hemos llevado y que bueno, ya la concluimos en los casos Charlé y Saca González, lo mandamos ya a la Fiscalía y a la Cámara, no apareció mencionado el señor Figueroa. Otra persona que ha aparecido mencionada, por ejemplo, no solo en la investigación del expresidente Saca, sino también del expresidente Funes, del exdirector del Seguro Social,
como alguien que proveía de vehículos, era el señor Helber Saca. Y como usted ve, aquí hay una interrelación que hasta ahora es de 2 o 3 instituciones. La Fiscalía, Instituto de Acceso, Corte Suprema. Ya nos gustaría que se sumara Corte de Cuentas y Tribunal de Ética para que el Estado estuviera en mejores condiciones. No digo, Carlos, de poner en prisión a la lista de 76 funcionarios, que no es esa la finalidad última, por lo menos del 240 de la Constitución, sino de encontrar indicios que luego ya con los distintos casos van revelando prácticas como esta que ahora se está conociendo y estamos conociendo el país, de los manejos de los fondos para, tal como han alegado las personas investigadas, inteligencia de Estado. Entonces, los distintos casos que van apareciendo aportan nuevos elementos, algunos aparecen en la investigación de la Corte y otros aparecen en la investigación de la Fiscalía. Por ejemplo, supuestas cuentas en el exterior, en algunos países que se mencionó al expresidente Saca, no la habíamos encontrado nosotros. Es un dato que aportó la Fiscalía a los tribunales, tanto Cámara de lo Civil como tribunales penales, que están investigando el caso del expresidente Saca y algunas personas. Pero efectivamente tienen esas cuentas que mencionan. A nosotros no nos apareció porque es un informe que se pide a las instituciones del sistema financiero nacional. Ahora, la Fiscalía tiene otras herramientas de investigación internacional que le aportan elementos para que sustente su acusación penal, y también cuando se va a personar ante la Cámara Civil que está haciendo el juicio de enriquecimiento ilícito. En la medida que la institucionalidad esté en mejores condiciones de ir detectando prácticas, comportamientos institucionalizados al margen de la ley, del manejo de fondos públicos, de incremento injustificado del patrimonio de exfuncionarios, yo creo que se alcanzará el gran objetivo final de esto, que es cesar estas prácticas, un mejor manejo de las finanzas públicas. Ya usted ve la crisis fiscal en la que encontramos, en que el gobierno habla, Carlos, de que no tiene los recursos suficientes, pero hay sectores que señalan también un mal manejo de las finanzas públicas, despilfarro en el gasto público, y también nos están apareciendo elementos de corrupción en el manejo de fondos públicos. Entonces, clarísimamente hay un interés público en que estas prácticas se detecten, se hagan cesar, y bueno, hay una consecuencia ahí también de responsabilidades, pero en la lógica de la Constitución, el 240 de la Constitución, que es la base para todo esto que se ha venido actuando por casi año y medio del trabajo de probidad, es un correcto manejo de los fondos públicos, evitar negociaciones ilícitas, tráfico de influencias, evitar el peculado, por supuesto, y otros delitos que están vinculados con el mal manejo de fondos públicos, para alcanzar pues un objetivo claro, que es un uso transparente y eficiente de los escasos recursos. La hacienda pública y el presupuesto se alimenta de pequeños sacrificios que hacemos los individuos pagando nuestros impuestos, pagando multas, haciendo aportes voluntarios, que los hay también, aunque parezca increíble, hay voluntarios, hay aportes voluntarios, donaciones al Estado, etcétera. Y bueno, que esos manejos de los fondos públicos se hagan de manera eficiente y transparente. Ahora, magistrado González, avanzando siempre en este tema, en el caso del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, él se ha quejado públicamente de que su caso no ha sido tratado de la misma manera que ha sido tratado el caso de otros expresidentes o de otras personas que están siendo investigadas también por enriquecimiento ilícito. Él dice, yo estaba siendo investigado, todavía no estaba en juicio, se me allana mi casa, no solamente se me allana mi casa, sino que también se le toma fotografías a mis pertenencias y se publica. Bueno, estamos hablando de una actuación de la Fiscalía General de la República, pero en la investigación de la Corte, pues encontramos, ya ve usted, una cantidad que supera los $700.000 de incremento patrimonial no justificado del expresidente Funes, y luego apareció una lista de armas
que él le aceptó a un medio que estaban en su propiedad y que si se suma el valor de ellas entre armas cortas y largas, sumaría aproximadamente $100.000 más. Él en su declaración de probidad solo reportó un arma corta de fuego como parte de su patrimonio. Y en algún momento habló de persecución política y de tratamiento diferente y de que se fue a Nicaragua a asilarse porque está siendo objeto de persecución política, pero es una investigación que sigue en curso. Nosotros en la Sala de lo Constitucional ya firmamos una resolución por unanimidad en que se le pone en conocimiento porque la Fiscalía nos preguntó si se le había notificado al expresidente Funes la resolución que suspendía su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano. Y se advierte que no a él, sino a la presidenta del Parlamento se le puso en conocimiento que estaba impedido de juramentarlo, pero él tuvo conocimiento porque hizo una consulta a la Corte Centroamericana y ahí no sabemos si la Fiscalía podía agregar otro delito más. Es una investigación que está en curso y estas quejas de que se recibe un tratamiento diferente y que hay persecución política son muy frecuentes, pero afortunadamente todo este trabajo que se ha hecho en año y medio en probidad, en aplicación de una ley de 1959, ha estado a la vista de la población. La población, la opinión pública, todos los distintos sectores han estado viendo los casos que se van llevando, el manejo que se ha estado haciendo de ellos, como digo ahora, por 3 instituciones que son la Fiscalía, el Instituto de Acceso y Corte Plena. Y la propia ciudadanía puede determinar si es un caso de persecución política o no, si es un caso de tratamiento diferente, si es un caso de vendetas, como se ha dicho en alguna ocasión, o es que de verdad hay indicios. En todo caso, la Corte encuentra indicios y es Corte Plena es la Cámara la que concluye determinando si hay o no. Solo ha habido hasta ahora una condena, que la del exdirector del Seguro Social, el doctor Leonel Flores. Pero está funcionando la institucionalidad. Para mencionar el mismo discurso, Carlos Lloví en su canal, el alcalde de Locuilta, que dijo que todo esto había comenzado por los regidores de la oposición municipal que habían presentado esta denuncia contra él, pero bueno, se hizo la investigación y se encontraron los indicios que llevaron a la Corte a ordenar juicio de enriquecimiento ilícito. Es decir, la institucionalidad, creo yo, está funcionando. Nos vendría muy bien un refuerzo internacional, llámese CICIES o como se quiera llamar, nos vendría muy bien, pero mientras el gobierno decide si pide o no ese apoyo, por lo menos estas instituciones estamos intentando hacer lo que nos corresponde. Ok, antes de ir al tema ese de las CICIES, que lo abordamos después de la pausa, pregunta, ¿el exalcalde Will Salgado está siendo investigado también? No recuerdo si está en esa lista de los 76 casos, Carlos, pero esa se hizo pública. Creo que hubo un periodista o un miembro de una ONG que lo pidió vía ley de acceso y circuló. No recuerdo en este momento si está. Ok. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa. Antes de eso vamos a contarles que Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Así que usted también puede seguirlos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. También el centro de contacto está disponible. El teléfono es 2513-5000, 2513-5000. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con República. Magistrado González, tengo un par de preguntas por acá que están haciendo los tuiteros. A veces tienen mejores preguntas que las que yo les puedo hacer. Juanca, que es un bloguero de izquierda, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué pasó con los casos aquellos por los que se amarró a probidad de funcionarios de la administración Flores? Se están investigando. Algunos, el señor Salvador Arias, economista, el doctor Salvador Arias, exdiputado del FMLN y ahora creo que asesor en la Asamblea, en su calidad de ciudadano presentó a mediados del año pasado
una lista de funcionarios de los 4 gobiernos de Arena que dijo él no están siendo investigados. Ahí estaban algunos ministros del periodo 99-2004 de la administración Flores y se ordenó investigar. Entonces hay funcionarios del Ejecutivo, de las autónomas, de esas 4 administraciones que a petición, en este caso ciudadana, se están investigando. Y bueno, enero 2015, enero 2014, cuando se estaba formando la comisión especial para investigar el manejo de los fondos de Taiwán y el caso Selenel, el entonces fiscal Luis Martínez pidió a la Corte las declaraciones de probidad, de toma de posesión y de cese de funciones del expresidente Francisco Flores y otros 29 funcionarios del Ejecutivo. Y fue la resolución para entregar esa información de enero de 2014 fue que Corte Plena liberó a probidad. Justamente con la información que se pedía de funcionarios de la administración Flores, fue que Corte Plena revocó, digamos, 9 años después, la resolución de la misma Corte Plena de 2015 que había quitado las competencias de probidad. Entonces están siendo investigados, creo que eran como 4 o 5 funcionarios de cada una de esas 4 administraciones que el doctor Arias pidió a Corte Plena que se investiguen y se han agregado a las investigaciones. ¿Quiénes son las personas que están siendo investigadas? No recuerdo en este momento, pero estamos hablando de exministros, de expresidentes de autónomas. En la lista que inicialmente se había formulado por la comisión, sí estaba, recuerdo, el exministro Lacayo. Miguel Lacayo. Miguel Lacayo, de la administración Flores. Y como digo, ahí se han ido agregando los casos que se tienen para investigarse. Ok, pregunta Fausto Sorto, televidente muy fiel desde allá de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Nos pregunta lo siguiente: en el caso Saca, dice, no hay indicios para que se investigue a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Guatemala investigó a presidente y vice, dice. La actual diputada Ana Vilma de Escobar, independientemente, no como creo que sí como vicepresidenta, en el periodo 2004-2009 está en la lista de las personas que se están investigando, sí. Se autorizó por la Corte su investigación independiente como funcionaria, como vicepresidenta de ese periodo. ¿Cuál es el monto de enriquecimiento o de presunto enriquecimiento ilícito? No se ha determinado. Es que eso se determina después de que se piden los informes de todas las instituciones del sistema financiero, de los registros de armas, de vehículos, de la propiedad, de migración, etcétera. Se logra determinar, es más, con los criterios que se definieron por Corte Plena en mayo del año pasado, es una cosa que no está en la ley de enriquecimiento ilícito de 1959, pero en aplicación de la Constitución se le da 10 días hábiles al funcionario investigado. Se le dice, mire, esto es lo que después de la investigación probidad ha encontrado que parece indicios de enriquecimiento ilícito. ¿Qué tiene usted que decir? En 10 días hábiles, el funcionario, voy a utilizar una analogía de lo que se hace en la Corte de Cuentas, desvanecer los reparos. Entonces llega a dar sus explicaciones y en algunas ocasiones eso se ha modificado. Entonces la cantidad final después de que concluye la sección de probidad su trabajo y que se escucha al funcionario investigado es la que pasa ya a la deliberación de Corte Plena y después del debate se decide lo correspondiente si se manda a juicio de enriquecimiento ilícito. Ok, precisamente en este punto, también hace unos minutos usted mencionaba la aplicación de la ley de extinción de dominio. Uno de nuestros tuiteros más fieles nos escribe, la ley de extinción de dominio no es inconstitucional porque
¿se podría aplicar retroactivamente y viole el principio? Pregunto, dice. Un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley a la Sala de lo Constitucional y la Sala la rechazó. Y en esta ley de extinción de dominio, la Asamblea se cuidó de declararla, cuando la emitió, declararla una ley de orden público, con lo cual deja abierta la puerta, clarísima según la jurisprudencia constitucional, para que los funcionarios aplicadores le den carácter retroactivo. Por supuesto que los malos manejos de la adquisición de bienes por parte de un funcionario o exfuncionario, consecuencia de malos manejos de fondos públicos o de tráfico de influencias o de otro tipo de conductas delictivas, es una materia de orden público. Pero la Asamblea se cuidó al aprobar la ley de decir que es una materia de orden público que, según el 21 de la Constitución, es el presupuesto para su aplicación retroactiva. Ya los tribunales, la Fiscalía y otras instancias aplicadoras de la ley estarían habilitadas para una aplicación retroactiva bajo el entendimiento de que la Asamblea lo calificó como de orden público. Ok. Magistrado González, antes de pasar a otros temas que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, quisiera preguntarle sobre una sentencia que salió la semana anterior sobre los derechos del no nacido. Quisiera saber exactamente de qué trata esto. Tenemos un Código Civil, Carlos, de 1860, de mediados del siglo XIX, que es la constante en la mayoría de países latinoamericanos. Y este código tiene dos artículos, el 72 y el 75, que viene diciendo, pues con el lenguaje del siglo XIX y como se utiliza en la mayoría de códigos, que la existencia de la persona principia al nacer, esto es, al estar completamente separado de su madre. Usted sabe que en febrero del 99 fue reformado el artículo 1 de nuestra Constitución para decir que se considera persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Entonces el demandante le planteaba a la sala que ahí había una contradicción, porque la Constitución ya le estaba reconociendo personalidad jurídica, es decir, capacidad de adquirir derechos, aunque no de ejercerlos, pero sí de ser titular de derechos a la persona desde la concepción, y el Código Civil lo dilataba, difería, digamos, ese momento de la adquisición de la personalidad y de capacidad de tener derechos y ser persona hasta el nacimiento. Algunas expresiones de esos dos artículos los encontramos contrarios a la Constitución y les declaramos inconstitucionales. Y se ha dicho, es una sentencia que se extiende mucho en la manera en que se debe interpretar el artículo 1 de la Constitución en relación con la vida del nasciturus. El concebido no nacido es por reconocimiento de la Constitución persona, titular de derechos, y clarísimamente su vida y su integridad están protegidas. Por tanto, en la casuística ya veremos la problemática que genera posibles choques de derechos, pero no era ese el tema que estábamos resolviendo. Se declararon inconstitucionales dos artículos del Código Civil parcialmente por contener expresiones que daban a entender que el inicio de la personalidad jurídica de un ser humano comenzaba con el nacimiento al estar completamente separado de la madre, cuando la reforma que se hizo en el 99 al artículo 1 de la Constitución va en otro sentido, que es desde el momento de la concepción. Entonces, eso llevó a este fallo que emitimos el miércoles de la semana pasada. Ahora, magistrado González, esto es bien complicado porque hay una discusión en este momento en la en la Asamblea Legislativa en torno a tres excepciones que se busca que regresen a la ley. Una de ellas es la violación, por ejemplo, de una mujer. Y aquí en República sabemos que toda persona humana de repente debe ser sujeto de derecho desde el momento de la concepción o desde que está adentro de la madre. Pero por el otro lado también existe el argumento, no sé si jurídico o más bien político, de que el acto sexual es el acto político por excelencia. Es decir, replicas la sociedad a partir de la unión de dos personas, pero este acto debe ser voluntario, deliberado y libre.
y una violación no es ni voluntaria, ni deliberada, ni libre. Entonces, el producto, aunque yo sé que hay muchas personas que odian esa palabra, pero es cierto, el producto de este acto, digamos, mecánico entre dos seres humanos, produce otro ser humano que no debería haber sido, porque no fue ni voluntario, ni libre, ni deliberado. Ese no es el tema que resolvimos la semana pasada, pero desde hace 10 años, desde 2007, viene una jurisprudencia de la Sala en otros casos en relación con el posible conflicto de derechos entre el nasciturus, el concebido no nacido, y la madre. Lo que el Código Penal del 74 contenía como un artículo especial que iba después del aborto, del delito de aborto, y que se llamaba aborto no punible, se le pidió hace mucho tiempo y se resolvió hace 10 años por la Corte, por la Sala, que se iba a resolver conforme a las reglas generales del artículo 27 del Código Penal. En el artículo 27 del Código Penal, Carlos y amigos televidentes, está las causas en las cuales hay exclusión de responsabilidad. Cuando, por ejemplo, un médico actúa en el cumplimiento de sus deberes, un deber del médico es salvar la vida. Y no sé si en el caso de la violación, pero en el caso de riesgo a la vida de la madre, podría un médico encontrarse en la situación de tener que decidir. Y eso se dijo que es algo que lo va a resolver la justicia penal sin necesidad que haya un artículo específico que lo diga, porque eso es lo que se planteó a la Sala, que era inconstitucional el código por no contener un artículo que reflejara las que se han llamado como indicaciones del aborto, la terapéutica, la ética y la eugenésica. Eso se ha dicho ya en varios pronunciamientos de la Sala, que es un tema que se resuelve por la justicia penal en aplicación del artículo 27 del Código Penal. Y es la casuística la que va determinando eso. La Sala también tuvo un caso concreto en el que le tocó aplicar esa jurisprudencia, que fue el caso Beatriz. Se decía que Beatriz, por padecer de lupus y las complicaciones hormonales que todo organismo femenino sufre por el embarazo, le aumentaba el riesgo bueno, incluso de perder la vida. Alguien que tenía a su esposo, a un niño de año y medio y a sus padres esperándola en su casa. Y el caso se analizó y se valoró la prueba y se determinó en el caso concreto por la Sala en un amparo que no había riesgo a la vida. Entonces, yo sí, como usted lo dice, es un tema bastante complicado que tiene connotaciones políticas, además de jurídicas, éticas y de otro tipo. Y justamente en la sentencia, eso sí lo decimos en la sentencia de la semana pasada, que el análisis de estos temas tiene que hacerse viendo el contexto constitucional, con un análisis jurídico, intentando que no se mezcle con otras connotaciones biológicas de ética médica, religiosas, morales, etcétera, porque hay una decisión, uno puede no estar de acuerdo, pero es la Constitución la que toma decisiones, y en el caso del artículo 1 explícitamente se reconoce como persona humana al ser humano desde la concepción. Entonces, lo que usted me dice es otra línea jurisprudencial que lleva ya 10 años en la Sala, donde se ha dicho que posibles conflictos que se van generando en el caso concreto en relación de maternidad impuesta porque es consecuencia de una violación o de una alteración en las técnicas de reproducción asistida, riesgo de vida de la madre o inviabilidad de la vida que está en formación, de la persona que está en formación en el vientre materno, son cosas que se deben analizar a la luz de las herramientas que tienen los jueces penales en el artículo 27 del Código Penal. Ahora, de repente nosotros no lo hemos resuelto aún este tema, pero yo leí una resolución de la Corte Constitucional de Colombia, y voy a parafrasearla aquí, pero básicamente decían que no necesariamente en todos los casos los derechos del nasciturus o del no nacido estaban sobre los derechos de la madre. Esto ya es una definición clara de que no todas las libertades y los derechos que están plasmados en la Constitución son absolutos. Y eso también se ha dicho en nuestra jurisprudencia, eso también se ha dicho en la jurisprudencia de la Sala, que no es un derecho absoluto, y por eso digo que es la casuística. No sé si la Sala estuviera en condiciones, más bien creo que no, está en condiciones de determinar con carácter absoluto una prevalencia para todos los efectos y en todos los casos de la vida del nasciturus o de la vida de la
de la madre o los derechos de la madre. Por eso es que es un tema, es un típico caso de aquellos en que la jurisprudencia constitucional lo remite a la jurisdicción penal cuando hay implicaciones penales para que se determine por la justicia penal aplicando las herramientas que le da el código respectivo. Pero hay que verlo, creo yo, Carlos, todos los derechos. Piensa usted cuando se ha señalado choque, por ejemplo, entre libertad de información y honor y privacidad, o cuando se ha señalado choque entre libertad de empresa y medio ambiente. Efectivamente, la jurisprudencia más importante de los países que sirven de referencia para estos temas y también de la jurisprudencia constitucional nuestra establece la necesidad de ponderar en cada caso los posibles conflictos de derechos. Y a pesar de las fuertes connotaciones éticas que llevan consigo, es un caso que también se tiene que analizar desde esa perspectiva. Ok, con esa idea vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por haber estado con República. Magistrado González, se nos acabó el tiempo, se nos ha ido volando, ni lo sentimos. Muchas gracias, para mí ha sido un gusto. Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Y en este momento saludamos a mi querido Rafa y Mayelita. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Es lunes, iniciamos semana, lunes 20 de febrero. Gracias, Carlos. Gracias a las personas que tuviste también en el programa República. Sabemos que todos los televidentes siempre les gusta informarse y ahondar un poco más en los temas. Pero nosotros acá en el estudio ya tenemos mucha información que compartirles. Soy Mayela Mena. Buenos días, Rafa García. Muy buenos días, Mayela. Gracias, amigos. Por supuesto, una muy interesante